El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un cálido tono anaranjado, cuando Valeria se preparaba para recibir a la joven pareja que le había confiado el cuidado de Rufus, su perro. Era una tarde tranquila en el vecindario, y el suave murmullo de las hojas meciéndose con la brisa parecía prometer una semana sin sobresaltos. Mientras acomodaba algunos cojines en el sofá, el timbre sonó, rompiendo la calma. «Hola, Valeria», exclamó Sofía, la dueña de Rufus, mientras entraba con una sonrisa. «Gracias por aceptar cuidar a nuestro pequeño. Sabemos que estará en buenas manos». A su lado, su pareja, Daniel, sostenía una correa que llevaba un pequeño perro de pelaje rizado y ojos brillantes. Rufus movía su cola con entusiasmo, como si supiera que estaba a punto de vivir una nueva aventura. «Él es muy cariñoso, pero también un poco travieso», advirtió Daniel mientras se agachaba para acariciar a Rufus. «No lo dejes solo mucho tiempo y asegúrate de sacarlo a pasear al menos 3 veces al día». «No se preocupen, tengo experiencia con perros. Le daré todo el cariño que necesita», respondió Valeria, sintiendo cómo la responsabilidad se posaba suavemente sobre sus hombros. Sofía le entregó una bolsa con comida y algunos juguetes, y tras unos minutos de charla, la pareja se despidió con un abrazo, dejándola sola con Rufus. Ella observó cómo se alejaban, sintiéndose un poco extraña al tener la casa solo para ella. Esa noche, después de pasar un rato jugando con Rufus, decidió sacarlo a pasear. La luna iluminaba el camino, y la brisa fresca la acompañaba en su recorrido. Mientras caminaban, Valeria disfrutaba de la compañía del perro, que olfateaba emocionado cada rincón. Sin embargo, algo en el aire se sentía distinto. Una sensación incómoda comenzó a crecer en su pecho. De repente, notó una figura oscura al final de la calle. La silueta estaba inmóvil, observándola. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se detuvo y miró más de cerca, pero cuando giró la cabeza, no había nadie. Solo el eco de sus pasos y el suave ladrido de Rufus, que parecía inquieto. «¿Todo bien, Rufus?», le preguntó, intentando calmar su propia ansiedad. El perro la miró con sus grandes ojos, aunque su postura era tensa. Al regresar a casa, el ambiente parecía más pesado. Valeria cerró la puerta y se dirigió a la sala, cuando un golpe repentino en la puerta la hizo saltar. Con el corazón en la garganta, se acercó lentamente y miró por la mirilla. Un hombre vestido, con un uniforme de seguridad, la miraba fijamente. «Buenas noches, señorita. Solo quería asegurarme de que todo esté bien», dijo el hombre. Su voz era grave y cautelosa. Rufus comenzó a ladrar ferozmente, como si de repente se hubiera activado un instinto de protección. Valeria, sintiendo un impulso de defensa, abrió la puerta un poco, dejando que el perro se asomara. «Cálmate, Rufus», gritó, intentando controlar la situación. «Todo está bien. Gracias». El hombre dio un paso atrás, visiblemente incómodo por los ladridos que resonaban en la noche. «Perdón, no quiero molestarte. Solo he estado haciendo rondas en el vecindario. Hay algunas cosas extrañas sucediendo en la zona. No querría alarmarte, pero ten cuidado». Valeria asintió, sintiéndose cada vez más confundida. Cuando cerró la puerta, el eco de sus palabras retumbaba en su mente. ¿Qué cosas extrañas? ¿Por qué su presencia la había puesto tan nerviosa? Rufus se calmó poco a poco, pero Valeria no pudo sacudirse la inquietud que había comenzado a anidar en su pecho. Mientras miraba por la ventana, pensando en lo que había sucedido, una sombra se desvaneció en la oscuridad de la calle. «Quizás solo me estoy imaginando cosas», pensó, pero el ladrido de Rufus resonaba aún en sus oídos, y la tensión de la noche comenzaba a pesar sobre ella
como una manta pesada, dejando una sensación de inquietud que no podía ignorar. La mañana siguiente, el sol apenas asomaba entre las nubes y yo me encontraba en la cocina, preparando el desayuno, mientras Rufus estaba a mis pies, moviendo la cola con un entusiasmo que apenas podía contagiarme. Intenté concentrarme en su presencia, en su calidez, en la rutina de alimentarlo y sacarlo a pasear, pero la inquietud que había dejado la noche anterior seguía acechando en mi mente. La figura oscura, los hombres de seguridad, todo eso parecía un eco distante, pero insistente, un susurro que no me dejaba en paz. «Vamos, Rufus, es hora de tu paseo», dije, intentando sonreírle, como si eso pudiera ahuyentar mis miedos. Al salir, el aire fresco me golpeó la cara y traté de centrarme en lo que tenía frente a mí: el parque, los árboles, las risas de los niños a lo lejos. Pero cada sonido parecía amplificarse. El crujir de las hojas, el ladrido de otros perros, incluso el canto de las aves, se mezclaban en una sinfonía que me ponía los nervios de punta. Rufus, por su parte, parecía disfrutar del momento, tirando de la correa con energía. Pero yo no podía evitar mirar por encima del hombro, como si esperara ver a aquellos hombres de seguridad aparecer de nuevo. «No hay nada de qué preocuparse, Valeria», me dije en voz alta, como si las palabras pudieran aliviar mi angustia. «Solo es un perro y un par de hombres con chalecos». Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Esa noche, mientras estaba sentada en el sofá, tratando de distraerme con una película que apenas prestaba atención, Rufus de repente comenzó a ladrar con furia, su cuerpo tenso y alerta. Me levanté de un salto, el corazón latiéndome en las sienes. «¿Qué ocurre, Rufus?», pregunté, avanzando hacia la ventana. Miré hacia afuera, y ahí estaban. 2 hombres de seguridad, parados al lado de mi casa, mirando fijamente hacia el interior. Su presencia era inquietante, y el hecho de que no se movieran, que simplemente estuvieran allí, observando, me llenó de terror. Los ladridos de Rufus se intensificaron, llenando el silencio de la noche con su desesperación. «¡Fuera! ¡Váyanse!», grité, aunque sabía que no podían oírme. Los hombres no se inmutaron. Era como si estuvieran esperando algo, como si su objetivo estuviera dentro de casa. El instinto de proteger a Rufus me llevó a buscar mi teléfono. Con manos temblorosas, marqué el número de la policía. «¿Emergencias?», dijo una voz al otro lado. «Tengo 2 hombres de seguridad frente a mi casa. No sé qué quieren, pero me siento muy insegura», respondí, tratando de mantener la calma. «Envíen a alguien rápido, por favor». Colgué y miré a Rufus. Su mirada era intensa, como si supiera algo que yo no. «No te preocupes, amigo. La policía vendrá pronto». El tiempo parecía arrastrarse. Después de lo que parecieron horas, escuché sirenas a lo lejos. Corrí hacia la puerta, pero al abrirla y ver a los oficiales, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. «¿Dónde están los hombres?», preguntó uno de los policías, su mirada escaneando el área. «Estaban aquí, justo frente a la ventana, pero no los veo ahora». Se me quebró la voz, y Rufus, al sentir mi tensión, comenzó a ladrar de nuevo. Los oficiales revisaron los alrededores, pero no encontraron rastro alguno. La frustración me invadió. «Lo siento, señora, pero no hay nada que podamos hacer si no hay evidencia de actividad sospechosa», dijo uno de ellos, echando un vistazo por última vez antes de marcharse. La puerta se cerró tras ellos, dejándome sola con Rufus y la sensación de que algo oscuro se cernía sobre mí. «¿Qué está pasando?», le pregunté a Rufus, quien me miraba con sus grandes ojos marrones. En ese momento, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Algo estaba mal, y yo estaba decidida a descubrir qué era, aunque eso significara enfrentarlo sola.
La luz de la pantalla de mi computadora iluminaba la habitación oscura mientras intentaba concentrarme en la búsqueda de información sobre las desapariciones en el vecindario. La inquietud que había sentido durante las noches anteriores pesaba en mi pecho como una losa. Cada clic del ratón resonaba en la penumbra, y el suave ronroneo de Rufus al lado me proporcionaba un leve consuelo. Pero había algo en su mirada que me hacía dudar de su inocencia. «Vamos, Rufus, ¿qué sabes tú sobre todo esto?», murmuré en voz baja, acariciando su cabeza. Él levantó la vista, sus ojos marrones profundos me miraban con una mezcla de ternura y sabiduría. Sacudí la cabeza, intentando despejar esos pensamientos. «No puedes pensar así, Valeria. Es solo un perro». Continué navegando, pasando por una serie de foros locales y noticias. Mis manos temblaban ligeramente al leer los relatos de personas desaparecidas, algunos de ellos recientes. Desaparecida en la zona de la calle 5, última vez vista en el parque. Cada línea era un golpe en mi estómago. ¿Por qué nadie hablaba de esto? ¿Por qué no había más información? De repente, un aviso de mensaje emergió en la pantalla, y mi corazón se detuvo por un instante. «No confíes en Rufus». Mis ojos se abrieron como platos mientras la presión en mi pecho aumentaba. Miré a Rufus, que ahora estaba sentado, observándome con curiosidad. «¿Qué estás haciendo, Rufus?», pregunté, mi voz temblando. Él movió la cola como si no entendiera la gravedad de mis palabras. «¿Quién eres tú para decirme eso?», dije en voz alta, sintiendo la necesidad de responder a un desconocido que me había alertado. Decidí que no podía dejar que eso me afectara. Sin embargo, el aire en la habitación se sentía denso y cargado de tensión. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, la sensación de ser observada regresó. La casa estaba en silencio, pero justo cuando mis ojos comenzaban a cerrarse, un ruido en el jardín rompió la tranquilidad. Abrí los ojos de golpe y escuché el rasguño de algo sobre el suelo. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido, y me acerqué a la ventana. El frío del vidrio me hizo estremecer, pero no podía apartar la mirada. A través de la cortina entreabierta, vi sombras moviéndose en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza. Una parte de mí quería cerrar los ojos y volver a la cama, pero la curiosidad me mantenía atenta. «Rufus, ¿estás viendo esto?», susurré, sintiendo que el perro se tensaba a mi lado. Él se puso en alerta, sus orejas erguidas y la cola recta, lo que me hizo pensar que él también había notado la presencia. Decidí actuar y tomé mi celular, lista para marcar a la policía nuevamente. «No puede estar pasando esto otra vez», pensé mientras observaba las sombras. Pero justo cuando iba a pulsar el botón, un grupo de 3 hombres, vestidos de seguridad, apareció en el campo de visión. Su ropa oscura se camuflaba perfectamente con la noche, pero sus linternas iluminaban el área como si fueran faros en la oscuridad. «¿Qué están haciendo ahí?», murmuré, sintiendo que el frío me recorría la espalda. Rufus comenzó a ladrar, un sonido feroz que resonó en la habitación. «Cálmate, Rufus, cálmate», le dije, intentando tranquilizarlo mientras el miedo me invadía. Los hombres se acercaban a la casa, mirando hacia adentro como si supieran que alguien estaba allí. «¿Por qué están aquí?», me pregunté a mí misma, con la respiración entrecortada. Su presencia era inquietante y no podía evitar sentir que estaban buscando algo, o a alguien. A medida que el pánico se apoderaba de mí, decidí que no podía quedarme ahí. Debía hacer algo. Pero antes de que pudiera moverme, uno de los hombres se detuvo justo frente a la ventana, su mirada fija en mí. Fue en ese momento que sentí que el mundo se detenía. La oscuridad de la noche se volvía más opresiva y el ladrido de Rufus
se intensificaba, como si estuviera tratando de advertirme de un peligro inminente. Me senté en el sofá. El ruido del tic-tac del reloj se hacía más notorio en el ambiente cargado de tensión. Rufus, a mis pies, se movía inquieto, como si pudiera sentir la inquietud que me invadía. Miraba por la ventana, tratando de distinguir cualquier sombra o figura que pudiera asomarse. La oscuridad de la noche parecía tragarse todo a su paso, pero mi mente estaba alerta, buscando cada pequeño movimiento. La luz de la luna se filtraba a través de las nubes, iluminando el jardín, pero no me sentía segura. ¿Por qué están aquí?, murmuré para mí misma, recordando las miradas fijas de los hombres de seguridad que había visto. La imagen de ellos acechando en la oscuridad me atormentaba. ¿Qué quieren? Rufus, como si entendiera mis palabras, levantó la cabeza y me miró con sus ojos grandes y expresivos, como si quisiera decirme algo. Su comportamiento había cambiado desde la primera noche. Ahora estaba tenso, sus orejas erguidas y el cuerpo en estado de alerta. ¿Qué está pasando, Rufus?, le pregunté, acariciando su cabeza. ¿Sabes algo que yo no sé? El perro me miró intensamente y un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de que Rufus pudiera tener alguna conexión con todo esto me resultaba inquietante. Sin embargo, no podía dejar de pensar que quizás él sabía más de lo que aparentaba. La noche avanzaba y el silencio era casi ensordecedor, interrumpido solo por los ligeros susurros del viento. De repente, Rufus ladró, un sonido profundo y gutural que resonó en la quietud de la noche. Me sobresalté y miré hacia la ventana. No había nada, pero la sensación de ser observada regresó con fuerza. ¿Por qué ladran los perros en la oscuridad?, me pregunté. Era un viejo dicho que resonaba en mi mente. Decidí que no podía quedarme sentada sin hacer nada. Voy a dar una vuelta al jardín, le dije a Rufus, que parecía impaciente. Abrí la puerta de la sala y con una linterna en la mano me adentré en la oscuridad. El aire frío me golpeó y el sonido de mis pasos sobre el césped parecía ensordecedor. Mientras recorría el jardín, mi corazón latía con fuerza. Cada sombra parecía moverse, cada crujido de las ramas me hacía girar la cabeza. Rufus me seguía de cerca, con su nariz pegada al suelo, como si olfateara algo. Me detuve en medio del jardín, sintiendo que alguien nos estaba observando. «Rufus, ven aquí», lo llamé, y el perro se acercó rápidamente. En ese momento, vi algo brillante entre la hierba. Me agaché y al acercarme, mis manos se encontraron con un objeto frío y metálico. Era una placa de identificación, desgastada por el tiempo. La leí en voz alta, con un nudo en la garganta. María López. «¿Quién eres, María?», susurré, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. ¿Qué hacía esa placa aquí? Me levanté, la placa aún en mis manos, y miré a Rufus, que estaba inmóvil, mirando fijamente a un punto en la oscuridad. «¿Tú la conoces?», le pregunté, aunque sabía que no podría responderme. De repente, un ruido a mi izquierda me hizo girar rápidamente. «¿Hay alguien ahí?», grité, mi voz temblando. No hubo respuesta, pero el silencio que siguió se sentía denso, como si la noche misma estuviera conteniendo la respiración. Rufus se puso en posición de alerta, sus ojos fijos en la dirección del sonido. Sentí que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. «Es solo tu imaginación, Valeria», me repetía en voz baja. Pero sabía que no era solo eso. Las desapariciones, el hombre de seguridad, y ahora esta placa, todo estaba conectado, y yo me sentía atrapada en un juego del que no conocía las reglas. Decidí que era hora de entrar. Con la placa aún en mis manos, volví a la casa, sintiendo que cada paso era un eco de mi creciente desesperación. Cerré la puerta detrás de mí
y me apoyé contra ella, respirando con dificultad. Rufus se sentó a mi lado, y por un instante sentí que todo estaría bien, pero sabía que no podía ignorar lo que había descubierto. Algo oscuro acechaba en las sombras de mi vecindario, y estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar el costo. La noche había caído con una pesadez inquietante. Miré a Rufus, quien estaba acurrucado en su cama, observándome con esos ojos profundos que parecían saber más de lo que dejaba entrever. Desesperada por la revelación del objeto encontrado en el jardín, me sentía como si hubiera cruzado un umbral del que no había retorno. Con la voz entrecortada, le pregunté: ¿sabes algo sobre las desapariciones, Rufus? ¿Qué se supone que estás ocultando? Su respuesta fue un ladrido suave, como si intentara consolarme, pero la inquietud en mi pecho no se disipaba. Mientras la casa se sumía en el silencio, el sonido del viento afuera apenas lograba calmar mi mente atormentada. Tras unos minutos de incertidumbre, decidí que debía hacer algo. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en mi interior, empujándome hacia el sótano. No puede ser peor que lo que ya he visto, pensé, armándome de valor y tomando una linterna del cajón de la cocina. Bajé las escaleras, sintiendo cada escalón crujir bajo mis pies. La penumbra del sótano me envolvió, y con cada paso que daba, mi corazón latía más fuerte. Al llegar al final, la linterna iluminó el espacio, revelando cajas apiladas y un aire de abandono. Sin embargo, una puerta al fondo me llamó la atención. Nunca antes la había notado. Se veía antigua, con una manija que parecía estar cubierta de polvo. ¿Qué hay detrás de esa puerta?, murmuré para mí misma. La curiosidad me empujaba hacia adelante. Con un golpe de nervios, me acerqué y abrí la puerta. Un chirrido resonó en el aire, y al cruzar el umbral, una oleada de horror me invadió. El cuarto estaba lleno de fotos de personas desaparecidas, sus rostros sonriendo, congelados en el tiempo. Miré más de cerca y reconocí a algunas de las personas. Sus caras eran familiares, pero el contexto era aterrador. En la pared opuesta, un mapa estaba desplegado, con líneas que conectaban cada foto, y en el centro, un dibujo de Rufus, marcado con un círculo. Las conexiones eran claras y aterradoras. ¿Qué significa esto?, susurré, sintiendo que el aire se volvía denso a mi alrededor. Justo en ese momento, Rufus se acercó, olfateando el suelo y buscando algo que yo no podía ver. ¿Tú sabías de esto?, le pregunté, sintiendo que había cruzado un límite que nunca debería haber tocado. Rufus se sentó, su mirada fija en mí, como si estuviera esperando que entendiera la verdad que se escondía detrás de su aparente inocencia. ¿Eres parte de esto, Rufus?, continué, mi voz temblando. Un ruido sordo reverberó en la casa, un golpe que provenía de la parte superior. Mi instinto me dijo que no debía quedarme ahí, pero la necesidad de entender me mantenía atrapada en ese cuarto. No puedo seguir así, pensé, pero antes de que pudiera decidir, escuché pasos pesados acercándose. Mi corazón se detuvo. La única salida era el pasillo oscuro y yo estaba atrapada. ¿Valeria? Escuché una voz masculina que resonaba en la oscuridad. El pánico se apoderó de mí. ¿Quién está ahí?, grité, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba. Rufus comenzó a ladrar, pero esta vez no era un ladrido de advertencia, era un ladrido frenético, como si estuviera tratando de protegerme. «Rufus, cállate», le ordené, pero él seguía ladrando, inquieto. La puerta del sótano se cerró repentinamente y el sonido hizo eco en mi mente. «¿Estás ahí? Con la perra». La voz se acercaba más y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía quedarme ahí más tiempo. Sin pensar, corrí hacia la puerta
empujando a Rufus a mi lado. «¡Vamos, Rufus!», grité, pero el perro se quedó inmóvil, como si estuviera en un trance. La adrenalina me empujaba, pero el terror de lo desconocido me mantenía cautiva. «No, no puedes quedarte aquí», le supliqué, mi voz apenas un susurro, mientras la realidad se desmoronaba a mi alrededor. La puerta del sótano comenzó a abrirse lentamente, y la figura de un hombre apareció, su rostro apenas visible en la oscuridad. Todo se volvió un caos en mi mente, mientras la verdad se convertía en un laberinto del que no podía escapar. El aire estaba pesado, cargado de una tensión que me hacía sentir como si cada respiración fuera un eco en la oscuridad de la casa. Con el corazón aún latiendo con fuerza por el descubrimiento aterrador en el sótano, me esforzaba por procesar lo que había encontrado. Las fotos de las personas desaparecidas, el mapa que conectaba a Rufus con cada uno de ellos. Todo me parecía un sueño del que no podía despertar. De repente, un estruendo proveniente de la puerta principal me hizo saltar. Miré a Rufus, que permanecía en un rincón, con la cabeza baja y un temblor incontrolable. «¿Qué está pasando, Rufus?», murmuré, sintiendo que el perro sabía más de lo que dejaba ver. Cuando la puerta se abrió de golpe, una ráfaga de viento frío entró en la casa, seguida por dos hombres enmascarados, vestidos de negro. «¡Al suelo!», gritaron, sus voces graves resonando en la sala. No tuve tiempo de reaccionar. Me empujaron contra la pared y me apuntaron con una linterna. «¿Dónde está Rufus?», exigió uno de ellos, su voz vibrando con una furia contenida. «¿Dónde lo escondiste?». «¿Qué? ¿Quiénes son ustedes?», balbuceé, intentando mantener la calma. El terror me invadía, pero sabía que debía actuar con astucia. Los hombres comenzaron a registrarlo todo, moviendo muebles, abriendo armarios. «No tenemos tiempo para esto. Rufus es clave», dijo el segundo mientras buscaba frenéticamente. Con el corazón en la garganta, miré a Rufus. El perro parecía temeroso, pero aún así, su mirada era intensa, como si entendiera la gravedad de la situación. «Él no está aquí», grité, deseando que mi voz sonara más convincente. «¿Por qué lo buscan? ¿Qué le han hecho?». Uno de los hombres se detuvo y se acercó a mí, despojándose de la máscara. Mis ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. «Soy yo, Diego», dijo, su rostro tenso y pálido. «El esposo de Ana. Lamento que haya tenido que enterarte así. No entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me mienten?», balbuceé, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. «Rufus no es solo un perro. Él ha estado ayudándonos a encontrar a personas desaparecidas, pero las cosas se han complicado», explicó, su mirada llena de culpa. «Ana y yo estamos involucrados en algo más grande de lo que pensabas». Un frío helado recorrió mi cuerpo. «¿Cómo puedes decir eso? Eso es horrible». «Escucha, Valeria, necesitamos a Rufus para localizar a las personas que hemos perdido. No todos están desaparecidos por voluntad propia», dijo Diego, su voz temblando. «Algunos están en peligro. La situación se ha vuelto crítica y no podemos permitir que caiga en las manos equivocadas». «¿Manos equivocadas?», repetí, sintiendo que la confusión me envolvía. «¿Qué significa eso? ¿Estás diciendo que Rufus está involucrado en un tráfico de personas?». Diego asintió lentamente. «No es lo que piensas. La gente que se ha perdido, no todos son inocentes. Rufus puede encontrarlos, pero también puede ser un blanco. Hay otros que lo buscan por razones mucho más oscuras». Mis pensamientos giraban en torno a las implicaciones de sus palabras. ¿Y Ana? ¿Está de acuerdo con esto? Ella no lo sabe todo. Solo quería proteger a Rufus. No quería que cayera en manos de quienes desean usarlo para sus propios fines. El pánico me envolvía, pero en ese momento,
La verdad comenzaba a despejarse como la niebla. Rufus no era solo un perro común, era un perro de rastreo entrenado, pero su historia estaba entrelazada con un oscuro negocio de tráfico de personas. ¿Qué demonios has hecho, Diego?, le grité, sintiendo que el horror se apoderaba de mí. Ten cuidado, Valeria. No puedes confiar en nadie en este juego. No podemos permitir que Rufus caiga en manos equivocadas, dijo, su voz llena de desesperación. Mi mente daba vueltas mientras la realidad se desmoronaba a mi alrededor. Este no era solo un simple cuidado de un perro. Estaba en medio de un juego peligroso y no sabía si podría salir de esto con vida. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, pregunté, sintiendo que la desesperación me invadía. Debemos proteger a Rufus y a ti. No estás a salvo aquí. Necesitamos salir antes de que sea demasiado tarde, respondió Diego, su mirada decidida. Mientras todo se desmoronaba a mi alrededor, una única pregunta resonaba en mi mente. ¿Hasta dónde me llevaría la verdad?